más temprano, veíamos un tuit de Andrea Falcone, que a mí me pareció muy simbólico, y ya le doy la bienvenida porque está acá, esta abogada previsionalista amiga de la casa que tantas veces viene y nos asiste para entender algunas cuestiones del mundo previsional, y Ramiro Marra, que es legisladora, además de economista. En tu tuit, no sé si lo tenemos, Cari, para mostrarlo, pero es interesante ver quiénes son los que tienen los mejores salarios, ¿no? En un país en donde ya de por sí el salario es pobre en casi todos los sectores. El salario promedio es pobre en rigor porque no se acelera o no aumenta a la par del resto de los precios de la economía. ¿Lo tenemos, lo mostramos, lo debatimos? Ahí vamos. Mira, ahí lo ves. Me voy a acercar a la pantalla. ¿Dónde se pagan los mejores salarios? Los organismos, empresas y dependencias del sector público. Y acá, que me pareció interesante lo que estaba mostrando Andrea, porque ella es la especialista en la materia, pone el foco sobre lo que cobran en promedio del PAMI. Esta información, que es el salario promedio bruto, es decir, no es neto, no es de bolsillo, pero bueno, es un salario bruto, en donde el PAMI, ahora me vas a contar, Andrea, de dónde surge esta información, según la información que vemos, el promedio es de casi 430.000 pesos. Un PAMI que gestiona pobreza también, ¿no? Sí. Bienvenidos ambos al debate. Gracias, Marcela. Sí, a mí me impactó porque ver cómo yo estoy trabajando mucho todo el tiempo con las jubilaciones mínimas y las jubilaciones promedio, cosa que me preocupa bastante porque la jubilación mínima está en 37.000 pesos, que es lo que siempre estamos mirando, pero la jubilación media está en 56, cuando la máxima está en 250. O sea que básicamente hay un achatamiento de la pirámide muy fuerte. Y ver que las personas que asisten a los jubilados están ganando 12 jubilaciones mínimas de promedio, realmente a mí, que trabajo en el segmento, me impactó, me dolió, porque estamos viviendo situaciones muy duras hoy con los jubilados. No digo que no son ajenas a la pobreza en general de todo el país, pero las posibilidades de generar otros recursos para un adulto mayor son limitadas. Totalmente. ¿De dónde es esta información? Digo, porque enseguida van a salir a buscar al pie está, es de publicación oficial. Por supuesto acá no sale, pero esto es información oficial. Oficial, sí. Y después está en paralelo la publicación que también hicieron en el mismo periódico de los salarios del sector privado, donde el más alto era un promedio de 280.000, que es en la minería. O sea que vemos que la administración pública triplica el salario más alto, lo que es el segmento privado. Entonces ahí vemos esta dicotomía de cómo podemos sostener un Estado con un gasto público semejante que está completamente alejado de lo que es el segmento privado. Te voy a decir un punto acá, porque vos hablas de Consejo de la Magistratura y tantas veces hablamos de los magistrados, de los jueces y exacerbamos muchas veces pensando que ganan tanto dinero. Algunos sí ganan un montón. Y vos mirás y decís, pará, porque yo veo Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, y está por detrás del promedio de sueldo de PAMI. Sí. Es descabellado, digo, porque bastante qué más. Caro y qué barato, siempre tenés que comparar con algo. Entonces yo digo, cuando vos mirás, yo miré todo, y ni que hablar, voy a ir un paso más adelante, sumo el debate. La AFIP, promedio de salario, e insisto, yo quiero que todos los trabajadores, los de la AFIP, ganen eso y mucho más. El tema es que queda desfasado en rigor cuando vos mirás el sueldo promedio de todos los argentinos. En la AFIP el sueldo promedio es casi de 560.000 pesos. Esto es base de empleo pública. Y es información oficial, no hay nada tergiversado. Por supuesto que hay promedio, hay gente que gana muchísimo menos en AFIP y hay gente que gana muchísimo más. Es un promedio. Un promedio, perdón, en el caso de PAMI, de 13.000 empleados, ¿no? 13.000 empleados. Bueno, a ver. 13.000 empleados y esto es el promedio. El promedio, cuando comercio, claro. el promedio son 100.000 pesos, ¿no? Comercio, 100.000 pesos. Creo que en general lo que vamos a estar viendo es qué hacemos con este Estado en esta situación, donde tiene una gran cantidad de salarios muy altos para los que están trabajando, salarios muy magros para los que están retirados, pero en una situación que yo siempre invito a ver lo que viene, ¿no? Somos un país que vive mucho en la coyuntura, en lo que está pasando ahora. No, nos cuesta mirar a 10, 15 años. Yo digo, el sistema previsional, cuando me preguntan cómo vamos a hacer, no sé, está en una situación crítica, casi terminal, pero porque no estamos viendo lo que pasa en el mundo, que se invierte la pirámide demográfica. Vamos a tener en el 2036 más adultos mayores de 60 que menores de 9 años. Y esta situación es muy compleja con estos salarios, con jubilaciones magras y con 50% de informalidad laboral. Vos decías lo de la FIP. 50% de informalidad laboral. La FIP ahí no está. ¿Cómo vamos a nutrir un sistema previsional cuando tenemos un aportante 0,5 activo por cada
jubilados y deberíamos tener 4, ¿no? Esto es insostenible. Entonces, hacemos algo, lo abordamos, lo trabajamos, lo planificamos, o vivimos en la coyuntura y sustentamos el gasto, me dirá Ramiro, pero yo creo que imprimiendo. Ya seguimos, porque ahora, Andrea, desde las cuentas públicas, ¿es matemáticamente razonable lo que plantea Ramiro, que está en línea con lo que plantea Javier Milei, de que ajustando el gasto político, el gasto del Estado, se resuelve el problema económico de distribución de la Argentina? No, porque tiene para mí muchos factores. Primero, esto que dicen de los planes, cuando una mano da, es porque una recibe, y que la que recibe está abajo. Y esto que mencionaba de que es una ambulancia, los planes sociales, las moratorias previsionales, son parches, pero parches a una herida que tiene que sanar. Nosotros, si miramos los números, en el año 2005, cuando se implementan las moratorias previsionales, la mitad de las personas que se jubilan necesitaban moratoria en alguna proporción. Y hoy casi el 80%. O sea que a lo largo de ese parche no hubo ninguna medida de fondo para ayudar a salir de la situación y que la gente llegue con más aportes a la edad jubilatoria, sino que cada vez más gente necesita moratoria porque cada vez hay más empleo informal, porque cada vez hay más monotributo. Entonces, creo que la solución viene con un cambio cultural y social de todos nosotros, de pensar si vamos a tener un país real, concreto, serio, prolijo, ordenado, o vamos a trabajar sobre la coyuntura poniendo parches permanentemente. Andrea, ¿me dejas hacerte una preguntita? La debo, porque aparte hay mucha gente mayor que está en esta situación y me preguntan, ¿notás que se aceleraron los pagos para los juicios previsionales? No necesariamente que se aceleraron, sí, a esto hay que decirlo, se mantuvieron bastante altos incluso en la etapa de la pandemia y eso es algo muy positivo porque no sucedió lo mismo con los nuevos jubilados, no hay turnos, eso está funcionando pésimamente. La parte de liquidación de sentencias está funcionando bastante bien. El tema es que 4 de cada 10 sentencias se pagan mal. Entonces, esos juicios no terminan y continúan porque la forma de liquidarlos hace que no se pueda concluir con ese pago completo como corresponde. Sí, Gracias, Andrea.